Hola chicos, bueno, el día de hoy vamos a hacer un repaso nada más de todo lo que hemos aprendido. Recordemos que la próxima semana tendremos el examen bimestral. Para ello vamos a hacer un repaso algo rápido, algo simple. Eh, Primero sobre planteo de ecuaciones, ¿no? Recordar qué es un planteo de ecuaciones, recordar cómo se trabajan y no solamente eso, sino que recordar en sí el tema, ¿ya? Recuerden que un planteo de ecuaciones es simplemente una transformación, pero ¿una transformación de qué? De una forma verbal o de un enunciado, también comúnmente llamado enunciado, hacia una forma matemática. En realidad eso es una forma verbal, es decir, palabras o enunciados u oraciones, hacia una forma matemática donde obviamente vamos a tener constantes y variables, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos que ya hemos visto, que ya hemos analizado, es la edad de pirulina, que recordemos que se puede expresar con cualquier letra del abecedario. Comúnmente el X utilizamos, el doble de un número obviamente será ese número multiplicado por 2, pues no chicos, el cuadrado de un número será ese número elevado al cuadrado. A veces tu edad en realidad es a veces X, ¿no? Suponiendo que X sea tu edad. ¿Ya? La inversa de un número puede ser 1 entre A, o 1 entre X, o 1 entre Y, o 1, y así sucesivamente. Entonces, todo esto ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado, es simplemente recordar y poder plantearlo correctamente en los ejercicios que vamos a ver, ¿ya? O en los ejercicios, mejor dicho, que hemos visto durante todas estas clases que hemos practicado, ¿no? Continuamos. También tenemos el planteo de ecuaciones en el nivel 2, donde vamos a ver ciertas palabras un poquito más comunes dentro de los ejercicios. Que en realidad esta palabra más común es excede, o exceso, o exceder, o excedido. Pero, ¿qué significa esta palabra en sí? Recordemos que esta palabra de excede, exceso, excedido, exceder, en realidad exceso, el exceso, es la cantidad o la diferencia que existe entre un valor y otro. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, supongamos, ustedes van a ir a comprar unas entradas para un concierto, el que ustedes quieran, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes han ido a algún concierto alguna vez, saben que tienen distintos tipos de entradas. Tienen platea, galería, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estén, o la zona VIP, que es la zona más preferencial, se podría decir, entonces ustedes analizan y dicen, bueno, ya supongamos de que yo quiero irme al VIP, pero en el VIP les dicen está 350 soles. En cambio, simplemente en galería les dicen están 80 soles. O 100 soles, perdón, 100 soles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros podemos decir, bueno, hay un exceso entre una cantidad y la otra. Entonces, yo les pregunto, ¿en cuánto excede el precio de la zona VIP con el precio de galería? Entonces, ustedes me van a decir, lo excede o lo supera en 250. De esa forma lo vamos a analizar. Es simplemente cuando tenemos dos cantidades que se diferencian, obviamente, en una cierta cantidad también, ¿no? A eso se le llama el exceso, ¿ya? Uno de los valores es el superado o el excedido, y el otro de los valores es el que supera o también llamado el que excede. Entonces, esa palabra o esas palabras las vamos a comprender aquí. Excede es la cantidad mayor, obviamente, es el que supera siempre, y el excedido es la cantidad que ha sido superada, es decir, la cantidad menor. En este pequeño ejemplo que podemos observar aquí, tenemos a Leo y a Pablo. Y me preguntan, ¿cuál es el exceso de la estatura de Leo respecto a la estatura de Pablo? Entonces, quiere decir en cuánto lo supera. Eso es lo que quiere decir. Obviamente aquí nosotros nos damos cuenta de que es en medio metro, ¿no? Aquí también algo similar, sabemos que en cuanto lo excede o en cuanto lo supera el Hotel Las Américas, al Hotel Oro Verde, obviamente en 60 metros. Pero si me preguntan en cuánto ha sido superado este chiquitín, este naranjo, en comparación del roble, ha sido superado o ha sido excedido en 7. También.
Luego vamos a comprender lo que son los problemas sobre edades. En realidad los problemas sobre edades es un tema complejo, en realidad que tiene que ver más que nada con quién. ¿Que tiene que ver con quién? Que tiene que ver más que nada con las personas y con los tiempos diferentes que vamos a ir conociendo, que son el pasado, el presente y obviamente el futuro. Entonces nosotros decimos, tenemos tres tiempos diferentes. Dentro de esos tres tiempos, obviamente, cada uno diferentes, también sabemos que estas personas, ya sea un sujeto o intervienen dos o incluso más sujetos. ¿Ya? Porque recuerden que pueden intervenir más sujetos y que cada uno obviamente tiene una edad diferente y que cada uno puede tener un tiempo diferente. No es lo mismo el pasado que el presente o el futuro, ¿no? Entonces siempre vamos a trabajar con estos tres tiempos. Además agregar una cosita. Además agregar que cuando nosotros trabajamos con tiempos, también vamos a observar lo siguiente. Normalmente dentro de los problemas no me ponen el pasado, el presente o el futuro con esas palabras exactamente, sino que me ponen sinónimos de esas palabras, ¿ya? O expresiones que significan pasado, presente y futuro respectivamente. ¿Qué tipo de expresiones se refiere? Tenía. Si ustedes dicen, yo tenía hace tiempo, ¿qué significa tenía? Obviamente tenía se refiere al pasado. Tengo o tiene se refiere al presente. Tendrá dentro de, en el futuro, significa obviamente futuro, pues, ¿no? Tendremos. Entonces ese tipo de expresiones hay que entenderlas correctamente en los ejercicios y saber expresarlas de una manera correcta para poder comprenderla y poder resolver todos los ejercicios, ¿no? Continuamos. Esto es, obviamente, este es un ejercicio cuando interviene un solo sujeto. Y aquí me dicen, dentro de 8 años tendré el doble de la edad que tenía hace 8. ¿Cuántos años tenía hace 5? Ejercicio sencillo, simplemente aplicando métodos muy prácticos, ¿no? Ahora, el siguiente es cuando intervienen las edades de dos o más sujetos. En este caso, ¿qué es lo que vamos a analizar? Me dicen hallar la edad de un padre y la de su hijo. Si hace 8 años, la edad del primero fue el cuádruple de la edad del hijo y dentro de 12 años será el doble. Entonces, recuerden lo siguiente, en este tipo de ejercicios cuando ustedes lo van a trabajar, no traten de trabajar todo junto, traten de trabajar siempre por párrafos. ¿Cómo? En este caso les dicen hallar la edad de un padre y la de su hijo, la edad de un padre y la de su hijo. Aquí viene la parte importante. Si hace 8 años, o sea, en el pasado se refiere, la edad del padre o del primero fue el cuádruple de la edad del hijo. Entonces yo voy a suponer de que en este pasado, la edad del padre obviamente tiene que ser el cuádruple de la edad del hijo, el cuádruple. ¿Qué les parece si yo supongo que la edad del hijo es X? Obviamente la edad del padre será 4X. Como esto fue hace 8 años, en el presente, aquí será X más 8, obviamente. Y aquí será 4X más 8. Nada más. En el futuro, ahora, dentro de 12 años, solo será el doble. Entonces, cuando pasen 12 años al futuro, aquí no tendrá 4X más 8, sino que tendrá simplemente 4X más 20. Aquí obviamente no tendrá X más 8, sino que tendrá X más 20. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aquí, en este futuro, la edad del padre, esta edad, será el doble de la edad del hijo. Entonces, ¿cómo va a ser el doble? Simplemente en este tipo de ejercicios se iguala, que esto tendrá que ser igual al doble, perdón, al doble, recordemos, al doble. Cuando los ejercicios de planteo de ecuaciones o problemas sobre edades está realmente planteado correctamente, ya es fácil. Aquí sabemos que sale 10, pues, ¿no? X es igual a 10. Como me preguntan la edad del presente, será 18 y 48, obviamente, ¿no? Entonces, como les comento, chicos, ¿qué es lo importante en este tipo de ejercicios? ¿Ya?
Entonces, chicos, este tipo de ejercicio se resuelve así, de la misma forma el siguiente ejercicio, y también tengamos en cuenta que en los problemas sobre edades nosotros vamos a trabajar con este tema en particular, ¿ya? Tengan en cuenta, la edad de nacimiento más la edad actual que ustedes tienen siempre va a ser igual al año en el que estamos, pero eso solamente se cumple si la persona ya cumplió años, es decir, ya fue su cumpleaños. En el otro caso, en que no haya cumplido años, se cumple lo siguiente, que la edad más el año de nacimiento será igual al año actual menos 1. Luego continuamos con este tema muy interesante que se trata de móviles. En realidad los móviles nosotros lo vamos a entender de la siguiente forma. Nosotros vamos a trabajar con velocidad, espacio o distancia y tiempo. Y en realidad la fórmula es muy sencilla, es una fórmula general que todo el mundo conoce, ¿no? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. De ahí mismo salen las derivadas o las fórmulas derivadas, perdón, no se vayan a confundir con las derivadas de álgebra. Las fórmulas derivadas, ¿cuáles son? Que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, o que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Ahora, para ello también vamos a trabajar con algunos ejercicios muy interesantes, ¿no? Que son el tiempo de encuentro, el tiempo de alcance. Entonces tengamos en cuenta estos dos. El tiempo de encuentro es cuando dos vehículos están, uno va en dirección contraria al otro. Siempre. Ese es el tiempo de encuentro. Obviamente ellos se van a encontrar en algún punto, pero su distancia que los separa es una distancia, en realidad, en este caso, simplemente se especifica con la letra D, ¿no? Y el tiempo que se van a demorar en encontrarse cada uno de ellos siempre va a ser igual a la distancia total entre la suma de las velocidades. Luego vamos a tener el tiempo de alcance. Profesor, ¿qué es el tiempo de alcance? El tiempo de alcance es cuando un auto está persiguiendo a otro, pero en algún momento lo va a alcanzar. Profesor, pero para que lo alcance, ¿usted no cree que el vehículo que está persiguiendo debe tener una velocidad mayor que el vehículo que está siendo perseguido? Por supuesto, tiene que suceder eso. Si en caso no sucediera, jamás lo alcanzaría. Ya tengamos en cuenta ese dato, es importante. Y en este caso el tiempo de alcance es diferente, es igual a la distancia, pero ¿entre quién? Entre la diferencia de las velocidades. Obviamente siempre va a ser la velocidad mayor menos la velocidad menor, pues, ¿no? Luego vamos a conocer los intervalos de tiempo. Para ello es fácil, pues, ¿no? Trabajamos con el tiempo, el reloj, el intervalo, la campanada. ¿Ya? Y recuerden que en estos casos es muy sencillo. Nunca trabajamos con las campanadas, ¿ya? Siempre trabajamos con ¿quiénes? Con los espacios de tiempo entre campanada y campanada. ¿Eso qué quiere decir? Si lo analizamos de una forma más sencilla, ustedes me pueden decir, profesor, pero a ver, supongamos, ¿no? Supongamos que tenemos dos campanadas. Obviamente, entre que suena la primera y que suena la segunda, hay un espacio de tiempo. A eso le llamamos lapsos de tiempo o intervalos de tiempo. Y recuerden que hay una fórmula general para esto. La cantidad de intervalos de tiempo o de lapsos de tiempo, como ustedes lo quieran llamar, siempre va a ser igual, recuerden bien, siempre va a ser igual ¿a quién? Siempre va a ser igual al número de campanadas menos 1. ¿Ya? Siempre, siempre, chicos. ¿Qué más? También tenemos que la duración de un solo intervalo de tiempo va a ser igual al tiempo total entre la cantidad de intervalos. ¿Ya? Continuamos. Luego vamos a ver cronometría. En realidad en cronometría más trabajamos con relojes adelanto, atraso de reloj, ¿no? Y tengamos en cuenta que en estos casos, ¿qué es lo que vamos a trabajar también? Hora exacta, hora indicada, hora indicada. Entonces tengamos en cuenta que siempre la hora real es igual a la hora marcada más el atraso. Además, la hora real también es igual a la hora marcada menos el adelanto, ya sea que un reloj se adelante o se
atrás, ¿no? Y en los ángulos y las agujas también tengamos en cuenta lo siguiente. Si nosotros trabajamos con un reloj de pared, obviamente un reloj de pared, una vuelta entera, ¿cuánto es? En geometría es 360 grados, ¿cierto? Media vuelta son 180. Pero esta vuelta entera de un reloj, ¿en cuántos valores está dividido? Si nosotros solamente nos fijamos en los números de los horarios, está dividido en 12, profesor, porque yo he visto que mi reloj tiene desde el 1 hasta el 12. Muy bien. Eso significa, si 360 grados está dividido entre 12, ¿cuánto tiene cada uno, chicos? ¿Ah? Si lo analizan nada más desde ese punto, 360 grados, ustedes van a decir, perdón, lo dividen entre 12, significa que entre hora y hora hay 30 grados nada más. Entonces ustedes me van a decir, profesor, pero eso es en los horarios. ¿Qué es lo que sucede en los minuteros? Pues, ¿no? Porque el horario avanza de hora en hora, pero los minuteros no avanzan de hora a hora, avanzan de minuto a minuto. Y dígame, ¿cuántos espacios o cuántas líneas de los minutos ustedes han visto en su reloj? Obviamente hay 60. 60. ¿Eso qué significa? Que 60 será 360 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que cada minuto es solamente 6 grados. Y cada hora son 30 grados. ¿Se dan cuenta? La relación, ¿cómo es? O sea, mientras que la hora avanza una vez, el minuto, ¿cuánto tiene que avanzar? 60 veces, profesor. Entonces, así lo vamos a ir analizando. Y por último, vamos a trabajar con las fracciones, ¿no? En este caso de las fracciones es muy sencillo. En realidad, recordemos que una fracción es el todo o la unidad dividida siempre en partes iguales y que está compuesta por un numerador y un denominador. De aquí vamos a tener las fracciones propias, que obviamente son donde el numerador es menor que el denominador, las impropias donde el numerador es mayor que el denominador, las decimales donde todos los denominadores son una potencia de 10, las ordinarias donde ningún denominador es potencia de 10, las reductibles que son aquellas que se pueden reducir, las irreductibles que son aquellas que no se pueden reducir, las homogéneas, que son aquellas que tienen denominadores iguales, heterogéneas, denominadores diferentes, equivalentes, que son iguales, y nada más. Ahora, después de haberles hecho este pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido, vamos a hacer una pequeña práctica donde vamos a observar simplemente ejercicios que ya hemos aprendido. Vamos a repasar esos mismos ejercicios y algunos ejercicios que son similares al examen que va a venir, obviamente, ¿no? Entonces, practicando estos ejercicios, yo creo que vamos a quedar súper listos para empezar todo nuestro examen. Bueno, chicos, eso sería todo. Yo me despido y nos vemos en la clase.